Me llamo Víctor Acevedo y bueno, vamos a intentar hacer un taller con lo que tenemos de scripting en la versión 2.0 de GBSIG. Hemos tenido un pequeño problema con mi ordenador y no lo podemos usar. He tenido que usar uno de los que tenemos aquí y bueno, creo que todo está correcto, pero podemos encontrarnos alguna sorpresa. Espero que podáis disculparme. Si os parece, podemos empezar describiendo qué es lo que tenemos dentro de la extensión de scripting una vez instalada. No sé si os habéis fijado cuando la estaba instalando en el ordenador que hay que seleccionarla expresamente dentro del gestor de complementos. No es una extensión que tengamos incluida en la distribución estándar. Hay que, en el proceso de instalación o posteriormente, desde el gestor de complementos, seleccionarla y entonces ya la instalamos. Una vez que la tenemos instalada y hemos rearrancado GBSIG, nos aparecerá dentro de la barra de menús, en la opción Herramientas, una nueva entrada que es el Scripting. Dentro del Scripting tenemos tres opciones. Una es el Scripting Launcher, que nos abrirá una ventanita donde tendremos disponibles todos los scripts que hayamos escrito nosotros. También tenemos algunos scripts que hemos introducido a modo de ejemplo y que podemos utilizar para comprobar cómo va funcionando. La siguiente entrada que nos encontramos es lo que es propiamente el editor de scripts. El editor de scripts se compone de una ventana de navegación desde la que podemos seleccionar los scripts que tenemos, también, por supuesto, los del sistema y lo que sería aquí la zona de edición de los scripts. Y esta parte de aquí abajo es una consola de notificación de lo que ocurre cuando ejecutamos nuestros scripts desde el Composer. Entonces, podemos empezar, si queréis, por crear nuestro propio script, para que lo veáis. Un hola mundo, para no salirnos de la tradición. Y empezamos viendo el programa clásico. Le damos a guardar. Esta es la plantilla que nos genera por defecto. Nos importa el módulo GBSIG, que es la librería que hemos implementado con las funciones útiles, digamos, para simplificar todos los procesos de creación de los scripts. Entonces, una vez que tenemos creado nuestro script, simplemente lo ejecutamos y vemos que nos aparece lo que hemos dicho que imprima por la consola de salida, el hola mundo. What else can we do? See, I had some of these pre-loaded and I no longer have them because it's not my computer. We can try another script here. If you want to follow this, you can just delete what's on the template. We can copy it and import it from one of the modules we've implemented. This is the Commons Dialog, which is a library that loads dialogues with the user. We can show messages in the GVSIG environment. We can run this. This is an input box which requires a text to be entered. We can say hola mundo, hello world. We click OK, and here is the window with the message that we've entered in the other box. As you can see, I'm running this
on a GVSig environment. So everything for scripting, everything in the libraries I have, and everything can be done from GVSig scripting. Let me show you the console. It's integrated in GVSig SIG, and we can show this in an interactive way. If we produce a similar script, here we see that we get a window with a message. Well, the import has not been, I've not done the import well. See, the result is the same. Another test we can do from the console is accessing this layout. We are requesting to this utility library, that of GVSig, to show us the active view, and we can ask the name of the ladder, and it gives back the name of the active view. So this is a way of seeing that the Si alguno tiene una pregunta, en algún momento, por favor, que me pare y seguimos avanzando. Si queréis, puedo ir colgando el código que tengo de los scripts para que podáis ir jugando y lo vamos bajando, o podéis acceder a ello desde alguna web. Hemos pensado en dejarlo en... Vamos a ver. Vale. Es el problema de haber hecho el cambio de ordenador, que es que este no es mi ordenador y me cuesta hacerme. Creo que ya está. Vale. Vemos, si queréis, os explicamos un poco el primer script que hemos ejecutado, que es el de las ventanas. Llama a una función que es nuestra propia, que está en el módulo Comos Dialog, que es el input box. Le pasa los parámetros que necesita, que en este caso son una cadena string, que es el mensaje que va a mostrar, el título que va a mostrar la ventana y, en este caso, una constante que muestra el icono que queremos que se muestre dentro de la ventana. Y la otra función es la función msgbox, que la conoceréis de otros lenguajes de programación, y simplemente se le pasan también los parámetros. La cadena que queremos que muestre, el título de la ventana y el icono que queremos que muestre esta ventana. Otro script que podríamos... Víctor, ya les puedo decir dónde sí. Vamos a ir colgando las cosas. Correcto. Abre un navegador. Os voy a dar una URL muy sencilla que os conectaréis y ahí iremos colgando otras URLs a los scripts. ¿Vale? Ahora lo veréis, es muy fácil. Que tenga internet. Ah, vale, conéctate a internet. Sí, parece que sí. Vale, es bit
bit.li. Ahora lo copiaremos, ahora lo pondremos en un editor de texto en grande para que no, los que esté más al fondo lo veáis. Barra 8GVSig guión alto scripting. Y copia la URL antes de darle y lo pegas en un gedit en grande o en un, ¿sabes? Dale a ver si va primero. Vale, pégalo en algo que ellos vean bien. Es que igual... Puedes buscar. Los tamaños de letra no los podemos hacer más grandes. Si alguno está muy al fondo y se le hace duro, aquí delante hay un montón de sitio. A ver, pégalo y ahora hay en editar preferencias. Editar preferencias. Tipografías y colores. Quita el check y usar. Dale ahí, ponle al 20. Ahí, dale. ¿Vale? Esa es la URL. bit.li 8GVSig-scripting. ¿Se ve bien desde atrás? Vale, ya veo a 5 personas conectadas. Claro. No hagáis el gamberro porque ahí cualquiera puede escribir, ¿eh? Bueno, podéis hacer el gamberro pero sin borrar lo que hay. ¿Vale? Ahora iremos pegando ahí... Sí, claro. Sí, perdón. Vale. Muy bien. Pues nada, esto es un documento en el que todo el mundo puede escribir y nada, ahora iremos pegando ahí los URLs a donde coloquemos todo esto para que no se haga esto muy grande y así mientras Víctor va avanzando os lo voy pegando yo. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, veis que los tengo copiados, no me los estoy sacando de la manga, estaban de verdad escritos desde el entorno, pero en ese ordenador, aquí no los tenía introducidos. Es el motivo por el que los estoy copiando y pegando y no haciéndolos o mostrándolos aquí directamente. Como veis, creo que ya os lo he comentado, cada vez que abrimos o creamos un script nuevo, siempre nos aparece la misma plantilla, que es el import de nuestro módulo principal, con todas las funciones y utilidades que tenemos, y una función main, que imprime un hola mundo por consola. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hagamos los scripts es que esta función tiene que existir, la función main. La extensión de scripting, cuando ejecuta un script, va al script y busca esta función y ejecuta lo que hay dentro. No quiere decir que no podamos tener otros scripts anidados o cualquier cosa que nosotros queramos dentro de nuestro script. Lo que quiere decir es que las llamadas y la gestión del programa tienen que estar dentro de esta función. Un ejemplo que podemos ver, que seguro que os resulta más interesante. ¿Has puesto el de CSV, perdón? Vamos a saltarlo porque tengo el CSV aquí dentro. No lo he copiado aún. ¿El CSV? Sí. Ahora lo paso. O pásamelo. Me ha saltado el orden porque me he dejado uno de los datos que necesito para haceros el script en el otro ordenador. Ahora hacemos el cambio y os lo enseño. Este script que os enseño ahora utiliza el módulo GVSig, que ya hemos visto un poquito de él, y el módulo Geom. El módulo Geom es el que tiene todas las funciones y utilidades relacionadas con las geometrías. Entonces, este script lo que hace es, va a crear una capa de polígonos. Esa capa de polígonos simplemente va a tener esta estructura de datos, un campo ID y el campo Geometry. Y entonces, si queréis, os explico un poco cómo lo hacemos. La primera parte, llamamos a la función createSchema del módulo GVSig. Esta función lo que nos devuelve es la definición de datos que vamos a utilizar para nuestra capa. Una vez que tenemos nuestra definición de datos, añadimos un campo, en este caso es un entero, de tamaño 7 y valor por defecto 0. También añadimos un campo Geometry de tipo Geometry.
los shape obligatoriamente tienen que tener este campo. Un shape necesita obligatoriamente tener un valor geometry dentro de su estructura y definición de datos. Definimos la ruta donde vamos a guardar el shape que nos creamos. En este caso es /tmp, por ejemplo. En Windows no es /tmp. Tendréis que buscar otro directorio, el que vosotros queráis. Lo siguiente es, creamos el shape, lo guardamos en una variable llamada output y en la función createShape le pasamos la definición de datos que tenemos, dónde se va a guardar, en qué proyección va a estar el shape que estamos creando y qué tipo de geometría va a utilizar este shape. Lo siguiente que hacemos es creamos una geometría, en este caso de tipo polígono. Esto está cambiado en las siguientes versiones. Sé que no os gusta nada a la mayoría Surface, la constante se llamará Polygon. Lo que pasa es que es un cambio que ahora mismo no está disponible en la RF1. Una vez que tenemos creada la geometría, añadimos un vértice. El vértice es un objeto de tipo punto que creamos pasándole las coordenadas, en este caso 0, 0. Añadimos todos los vértices que necesita la geometría. Creamos un diccionario al que le cargamos los valores que va a utilizar el fenómeno que vamos a añadir a nuestro shape. A nuestro shape le añadimos la nueva entidad que acabamos de crear y cerramos la edición aceptando los cambios. Por último, a la vista le añadimos la capa que acabamos de crear. Si todo va bien, lo ejecutamos, no ha dado ningún error por la consola y si miramos en GeoSig vemos que efectivamente nos ha creado algo, todavía no sabemos qué es. Vale. Y sí parece que es un cuadrado lo que nos ha creado dentro de nuestro shape. De momento, todos podéis seguirlo, no hay preguntas. Vale, seguimos. Una vez que os hemos introducido lo que sería... ¿Alguien lo ha ejecutado y no le ha ido? Dice que máximo 16 colaboradores. Nunca había entrado en un pastel en un espacio. Vale, no es un problema de la extensión. Ahora abro otro y voy copiando. Vale. Aparte de eso, ¿alguien ha ejecutado el script y no le ha funcionado? ¿O qué te ha pasado? ¿No tiene que ver con el script? ¿O es que no tienes instalado GeoSig bien? ¿Hace falta algo? Un momento, me han pedido que pasemos el micro porque si no, no aparecerán en el vídeo. Sí, he ejecutado, pero veo que me aparece una barra de progreso aquí en la parte inferior en el GeoSig que va oscilando, pero no veo que se haya creado ninguna vista, ningún... Vale, no. Sí. ¿Has copiado el script y lo has ejecutado? Sí. La barra de progreso va a desaparecer, por lo que tengo entendido, porque no está indicando que el script se esté ejecutando. Ajá. Quiere decir que se ha ejecutado, pero no está indicando el progreso real del script. Entonces, el script que hemos pasado no crea una vista. La vista tiene que estar. Ah, vale. ¿Vale? Podríamos hacer un script que crease una vista, es bastante más complicado que lo que queremos ver hoy, porque no tengo interface para hacerlo. Funcionamos con los objetos que tengamos cargados en este momento, dentro del proyecto. Uno de los ejercicios que quería enseñaros
que además dará pie a los que quieran ir un poco más por su cuenta, que puedan hacerlo. Es este, vale. Me estoy copiando un dato que os pasaré. Vale. Otro script muy sencillito que vamos a ver es... Un segundo. Los que no hayáis podido entrar en el primer Etherpad es la misma URL pero con un 2 al final. ¿Vale? Vale. Mismo procedimiento que hasta ahora, creamos un script nuevo. Esto, perdón, no lo he comentado antes, es importante a la hora de crear un script. Por defecto nos lo va a crear en lenguaje Python. Pero aseguraros, primero, que es un script. Como veis, podemos crear bastantes más cosas que un script. Y segundo, el lenguaje. La extensión de scripting permite elegir entre, en este momento, 3 lenguajes para poder hacer nuestros scripts: Emacs, Python y Groovy. El soporte de las librerías y todo lo que estamos haciendo nosotros es únicamente soportado para Python. No funcionará con el resto de lenguajes. Y luego las cosas que podemos crear son un script, un formulario con el editor de formularios que también lleva incorporado la extensión, o una carpeta. ¿De acuerdo? La carpeta se crea dentro de el área donde se guardan los scripts y es simplemente para que los podamos ir organizando de alguna manera que a nosotros nos resulte más cómodo. Estábamos, perdón, creando un nuevo script. Este script os cuento lo que hace, luego lo ejecutamos. Nos va a preguntar dónde tenemos un archivo, la ruta de un archivo. En este caso es el dato que me estaba copiando antes, por eso lo he puesto en un sitio más accesible. Normalmente no se hará esto tal y como lo vamos a hacer ahora. Se utilizaría una función dentro del módulo Commons Dialog que se llama OpenFile Dialog, ¿vale? Esto nos abrirá una ventana que nos permite navegar por nuestro árbol de directorios y seleccionar un archivo y nos devolverá la ruta de ese archivo dentro del sistema. Hay un bug que detectamos ayer y no funciona, por eso no os lo voy a enseñar con esta función, sino que voy a pedir directamente, a través de la función inputbox, que introduzcamos la ruta a mano. Si no introducimos nada, nos sacará un mensaje diciendo que necesitamos introducir algo. Comprobaremos que el path existe y si el path existe, leeremos el archivo y imprimiremos el contenido del archivo. Esperemos que vaya bien. Vale. El 2. El 2, ¿verdad? Sí, reverso vale, seguro. vale. Vale, lo ejecutamos. Nos pide la ruta. Lo aceptamos y ha habido un error. Y el error está aquí. Vale. Esta es otra función. Hay un error de sintaxis. Es una función, falta el operador abrir, cerrar paréntesis, que nos devuelve la carpeta que nosotros tenemos definido dentro de GVSig como que almacena nuestra cartografía. No sé si alguna vez habéis modificado las preferencias.
si lo abre. No está en la lista. Carpetas. En general, carpetas, podemos definir dónde tenemos pues nuestros proyectos, nuestros datos, las plantillas, en fin, las preferencias. Esta función nos devolverá ese path, ¿de acuerdo? Sin que tengamos que hacer nada. Creo que es más cómodo que tener que estar buscando dónde guardar. En este caso no lo necesitamos porque no vamos a utilizar nuestra carpeta definida en preferencias, sino que directamente lo estamos poniendo en TMP. Vale. Otro error, como veis sale toda la traza directamente, nos dice que la variable que yo estaba utilizando no estaba definida. Muy bien. Y a la tercera va la vencida. Ha leído el archivo CVS línea por línea y nos ha mostrado, CSV, y nos ha mostrado el contenido del archivo. Es un script muy simple, no tiene más allá que ver que podemos acceder también a las cosas que tenemos guardadas en el sistema y que lo podáis recorrer. Y con este archivo en concreto que os estoy dando, pasamos, digamos, al script difícil. Para los que quieran ir un poco por su lado, que lo vean. ¿Y de dónde viene? Ahora os cuento toda la historia. Cuenta toda la historia. Este script, este ejercicio, se nos ocurrió a raíz de un post que apareció, una entrada que apareció en la lista de usuarios de Gustavo, de AA Consultores. No entiendo, me falta una cosa. Bueno, me falta el detalle, la explicación completa del script. Os lo cuento. En este mensaje, Gustavo lo que nos proponía era un tutorial que él había creado de cómo transformar una ruta que él tenía en un polígono. Entonces, lo hacía con GeoGebSig y mostraba todos los pasos. Además, hacía una explicación muy buena sobre qué operaciones matemáticas y qué pasos había que seguir para obtener ese polígono que él estaba buscando a partir de su ruta. Entonces, me pareció un ejercicio muy interesante para poder trasladar al script, porque en un momento dado se puede comparar qué código hemos escrito nosotros para realizar ese script y qué pasos han seguido desde GeoGebSig, desde el propio entorno gráfico, para poder realizar la operación. Como os he dicho, este script es un poco más complicado, requiere bastante más código. En concreto, a mí me han salido 200 líneas, probablemente se pueda hacer en menos, porque hay muchos comentarios. Y entonces, pues bueno, los que quieran ir por su cuenta, Jorge va a subir el código, intentaré pasarle ahora toda la explicación de qué hemos seguido y lo podremos ir haciendo. Como veis, lo primero que hacemos... Un momento. Aquí.
Una vez más os pido perdón, esto estaba de verdad muy preparado, pero como siempre, algo nos ha pasado. Sí, no, me falta el bueno para que lo puedas sacar, el que tiene toda la explicación, que es el que colgamos. A ver, aquí lo saco. ¿Subo el que...? Sí, podemos subir esto. Bueno, no, está. Bueno, mejor espera un momento. Podemos aprovechar, si queréis, mientras busco, para que podáis hacer alguna pregunta y que no estemos todos callados. Este es el demo. Este es. Vale. Sí, perdona, tengo una pregunta. Todas las librerías que estás utilizando, los puntos de entrada, o sea, lo que es la declaración de la función, ¿están reunidos en algún documento o en algún link donde podamos tener de cada una de ellas, de cada una de las que estás importando, todas sus descripciones? Estás hablando de un documento que vendría a ser una guía de referencia. La guía de referencia está hecha, lo que no está es publicada. Falta poner los últimos cambios y espero, me voy a lanzar, intentar publicarla la semana que viene. ¿Vale? Habrá una guía de referencia, esperamos que una guía del desarrollador y un módulo integrado dentro de la propia extensión de scripting que tendrá todos los Javadocs con todas las funciones del código y que esa es la parte que es un poco más complicada, intentar darle a la documentación de Python una estructura de Javadoc para que también pueda ser cargada directamente desde la extensión de scripting. Vale. Pero ahí aparecerán todas las declaraciones así como aparecerá todas las funciones que hay disponibles en cada uno de los módulos que estamos utilizando, con una breve explicación de qué es lo que hace, qué parámetros recibe, qué salida devuelve, una guía de referencia. Vale, vale. Con las estructuras de datos también, ¿no? Con la estructura de los datos también. Vale. O sea, en principio, con la guía de referencia, cualquier desarrollador debería poder utilizarla y crear un script, todo lo complicado que quiera, utilizando esas librerías. Vale. Para usuarios que no sean desarrolladores, probablemente no llegue solo con la guía de referencia, porque no es una explicación extensa de qué hace o qué no hace o cómo se usa. Es un catálogo. Exacto, esa es la intención. Esa intentaré, ya te digo, que esté la semana que viene. Vale, perfecto. Sí, si no la otra. Si no lo... Exacto. Gracias. Nada. A ver si llegamos... Sí. ¿Tienes otra pregunta? Hola, buenos días. Buenas. Quería preguntarles sobre el tratamiento de las tablas de los DDF adjuntados a las geometrías. ¿Qué tratamientos utiliza? ¿Qué son? ¿Listas? Por ejemplo, los DBF tendrán datos numéricos, datos alfanuméricos. ¿Se pueden juntar todos en una misma lista al estilo Avenue en Arview? No sé cómo los trata Avenue o Arview. Nosotros los vamos a utilizar, nosotros accedemos a la propia entidad y le preguntamos qué valores tiene cada uno de los registros. Podemos tratarlo como una tabla, que será con las mismas propiedades que tiene el objeto cargado en GBSIG. Podemos acceder a registros, podemos acceder a propiedades, podemos acceder a los valores, con el tipo de valor que esté definido. Es decir, si el campo, por ejemplo, es un autonumérico, cuando preguntemos a la entidad por su valor, me va a devolver un entero. Si es una cadena, me va a devolver una cadena. Si es una lista, me va a devolver una lista.
el tipo de dato que haya definido. Cuando sea una geometría y preguntemos a la entidad, en este caso estamos no en DBF, sino en un shape, si le preguntamos la geometría me va a devolver un objeto geometría que podremos manipular y al que le podemos preguntar sus propiedades. No sé si te respondo. Sí, yo me refería simplemente si hacemos, por ejemplo, estamos buscando una cierta geometría en función de su definición alfanumérica, por ejemplo, número de calle 25. Correcto, vale. Y estamos buscando su geometría, si podemos consultar tanto numérica como alfanuméricamente. Eso es un filtro y entonces el filtro se hace si fuese una tabla de BF sobre la tabla de BF, si fuese un layer directamente sobre el layer. Entonces sería una... No tengo ningún ejemplo preparado, pero sería llamar a la función que me devuelve las entidades diciéndole lo que quiero son las que cumplan esta condición. Entonces te devolverá las que te cumplan esa condición, nada más. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora no veo mi gestor de scripting. Vale, correcto. Es que se me pierden. Vale. Ahora ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora sí lo tenemos. Perdón. Se lo voy a pasar a Jorge, el código. Pues a lo bruto. Vale. Vale. Como os digo, está sacado es un ejercicio sacado de Gustavo. El objetivo es lo que él comentó, generar una poligonal de un plano a partir de sus datos de derrotero o rumbo. Lo que tenemos son coordenadas polares relativas y lo que queremos es obtener un shape, en este caso es un polígono. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Vamos a crear el archivo shape con unos datos, que son los que mostramos aquí. En este caso, me vais a decir que la mitad de estos datos no sirven para nada. Yo la primera vez que hice el script no me funcionó, no me salía la geometría que estábamos buscando y me resultaba muy complicado validar dónde me había equivocado. El problema había sido que no había copiado bien los datos que había facilitado Gustavo. Entonces, lo que se me ocurrió fue montarme un shape de puntos. Entonces, cada entrada del rumbo lo trasladé a un shape de puntos en el que me quedaba el registro en el que estaba dentro de su CSV, el ángulo ya convertido y la distancia, que son los datos que él facilita. El ángulo en radian que yo he calculado, por si hubiese algún fallo, y luego las coordenadas x, y del punto en cuestión. Estos datos se obtienen de un archivo que está intentando compartir Jorge ahora, para los que lo queráis hacer por vuestra cuenta, en el que bueno, pues está el rumbo definido y nos da también las coordenadas de origen. Como son puntos relativos, necesitamos conocerlas. Bueno, pues nuestras primeras coordenadas son estas. El valor que utilizamos para pi es este. Únicamente, bueno, 6 decimales. Creo que está bien. Y no tiene más. Entonces, si queréis, os explico los pasos que hemos estado haciendo y luego vemos dónde me he equivocado a la hora de escribirlo. Una vez más, esta función no es esta, tendré que escribir la ruta a mano. Establecemos por orden.
En estas dos variables, que son dos diccionarios, vamos a introducir los datos que van a tener nuestros puntos, que es nuestra capa de apoyo, y la geometría final que estamos buscando, que es el polígono que queremos crear. Cargamos nuestros primeros puntos, que los conocemos, obtenemos el CVS. Esto es simplemente controlar que tengo el CVS cargado, porque si no, no tiene sentido. Si no tengo el CVS, simplemente saldríamos del script. Abrimos el archivo y lo leemos, que es lo que hemos visto en el script anterior. Aquí creamos con esta función, que no es una función del módulo, es crear capapuntos. La tengo definida aquí abajo. El código principal era lo que os comentaba antes. El código principal está en la función main. Tengo funciones de apoyo. Para no llenarlo todo, pues esta función, crear capapuntos, lo único que hace es que me crea el esquema, la definición de los datos, cargo los valores que va a utilizar mi shape de puntos, creo el shape y lo devuelvo a la función principal. También hago exactamente lo mismo con la capa de polígonos, ¿vale? Seguimos por donde estábamos. Creo la capa de polígonos, que la función hace exactamente lo que hemos visto, y entonces creo una geometría de tipo polígono y creo mi primer punto que va a utilizar tanto mi capa de puntos de apoyo como el propio polígono, que lo utilizará como vértice. Como vemos, a la geometría le añado un vértice, que es el punto que hemos creado, nuestro primer punto. Cargo en un diccionario los valores de mi primera geometría de tipo punto, y a mi capa de puntos le añado la entidad. ¿De acuerdo? 6 de puntos, añadimos la entidad que acabamos de crear. Empezamos a leer el CSV que hemos pasado, que tenemos cargado en memoria. Para cada línea, esto me salto la primera, es nuestro CSV, conocemos la estructura de datos y la primera línea es el encabezado, con lo cual no lo voy a utilizar, me lo salto. Control simplemente para comprobar que estoy calculando más o menos bien las X y las Y y poder que me lo saque por consola, las coordenadas que estoy utilizando. Obtenemos el radio, que es la distancia, en nuestro CSV está en la columna 3, y me voy a una función que tengo definida yo, ahora la vemos, que es obtener el punto relativo. ¿Vale? Esta función me pide la distancia que estamos aplicando, el ángulo que tenemos calculado en otra función y las coordenadas anteriores. La función toRadian me devuelve el ángulo calculado, no es más que una operación matemática que vosotros controláis mejor que yo. Y me devuelve las coordenadas, la otra es calcular las coordenadas relativas con respecto al punto anterior. Me coge el radio, el ángulo y las X y las Y anteriores para que podamos calcularlo. Vale. Una vez que ya tenemos las coordenadas de nuestro punto, cargamos estos valores dentro de un diccionario, que es un tipo de dato de Python. Creamos una geometría de tipo punto con las coordenadas que hemos recibido. Creamos la entidad, la añadimos al shape de puntos, lo añadimos el punto que acabamos de calcular como vértice a la geometría de tipo polígono, que al final es el resultado que nos interesa. Esto lo hacemos para cada una de las líneas que tenemos en el CSV, es decir, cada uno de los puntos tomados en nuestro rumbo. Una vez que hemos terminado todo el CSV, que hemos leído todos nuestros datos, mostramos un mensaje
diciendo cuál es nuestro margen de error con respecto al punto inicial, que sabemos que también es el punto de cierre. Entonces, como son puntos relativos y estamos utilizando toda la precisión que podemos, pero no es absoluta, vamos a tener un error. Entonces, simplemente nos muestra ese error, mostramos otra función de nuestras utilidades de diálogo para interaccionar con el usuario, que simplemente nos va a pedir confirmación si queremos cerrar la geometría que hemos creado o no. Si queremos cerrarla, creará un punto con los valores del punto de origen, lo añadirá al polígono que estamos creando y si no queremos cerrarla, se saltará este paso. Una vez que ya tenemos nuestro polígono creado, le añadimos los valores a la entidad y los cargamos dentro del shape de puntos, el shape de polígonos que hemos creado. Terminamos la edición de nuestra capa de polígonos, aceptando los cambios y hacemos lo mismo con nuestra capa de puntos. Cerramos la lectura del fichero y ya podemos ejecutar nuestro script. Voy a cambiar, como os he dicho al principio, de dónde obtengo la ruta, porque, bueno, como habéis visto, lo he tenido que cambiar. Entonces, una cosa, Víctor. Dime. Que, a ver, resulta que estáis quedando sin conexión seguramente, igual que yo, por eso he bajado buscando a alguien con ordenador para copiar el script, pero es que ahora mismo la red que hay en la sala no da para tanta gente. Entonces, disculpad, pero la URL que os he pasado, yo ahí colgaré todos los enlaces, con lo cual, igual a la hora del almuerzo ya están todos los enlaces, pero es que ahora ni puedo entrar. Entonces, bueno, ni yo ni vosotros, por lo que no sé si hay alguien en la sala que se está comiendo todo el ancho de banda haciendo algo, pero no lo puedo saber, así que disculpad. Lo digo también, Víctor, porque ve despacio, que no cuentes con que están ellos en sus máquinas ni ejecutando lo que tú estás haciendo, ¿vale? También al hilo de lo que está diciendo Jorge, este ejercicio en concreto lo colgaremos en el blog para que todos podáis hacerlo tranquilamente cuando queráis. Eso sí, espero también la semana que viene, que va a ser la semana del scripting. Pues, a ver, una vez cambiada la ruta de salida tengo que cambiarla yo también. Esto aquí no existe. Estoy cambiando simplemente las rutas donde vamos a guardar los shapes nuevos que estamos creando. Lo que puedo hacer es copiar, pasar las llaves. Sí, claro. Vale. Lo que voy a hacer es pasar, igual que antes hemos pasado las versiones de GeoBasic para instalar, con paciencia os voy pasando los scripts que vamos a ver y así los tenéis a mano, ¿vale? No por internet. Entonces, llaves. ¿Esta tiene ¿La puedo coger? Sí, creo que sí. En principio sí. Si no, las pedimos. Vale, pues una vez modificadas las rutas, vamos a probarlo. Los imports están mal puestos. Entonces, lo conveniente, dice el estándar, que no es bueno hacer lo que yo voy a hacer ahora. Así que cuando vayáis a programar vuestros scripts, por favor, poner la notación recomendada, que es importar solo lo que vayamos a utilizar dentro del script para no ensuciar demasiado el espacio de nombres. Esto, el asterisco, es un acelerador que lo que me permite es traérmelo todo, lo vaya a utilizar o no. Si yo, por ejemplo, como hemos visto, tenemos dentro del módulo GeoBasic, tenemos una función llamada createShape. Si yo dentro del script crease una función con el mismo nombre, tendríamos problemas porque el espacio de nombres está contaminado. Tengo dos funciones que se llaman igual en sitios distintos. ¿De acuerdo? Entonces,
esta que voy a utilizar no es lo más conveniente a la hora de crear un script. Nosotros ahora vamos a arriesgarnos. De esta forma, sí me aseguro que todo lo que vamos a utilizar está bien cargado. ¿Vale? Se ha recorrido, en teoría, todo el CSV que tenemos, ha generado todo lo que le hemos pedido, nos saca por consola el print ese de control que habíamos visto dentro del bucle, que son las coordenadas X e Y de las geometrías que hemos creado, y nos está informando, nos está pidiendo el cierre, si queremos hacer el cierre o no. En este caso tenemos una desviación de 0,05 en las X y 0,02 en las Y. Como lo que estamos buscando es un polígono, pues cerramos la geometría. Cierro esta vista porque la tengo proyectada en 23030 y el ejercicio, el script que hemos hecho, usa otra proyección. Entonces, no debería afectar, pero por si acaso. Buscamos el script, los shapes que hemos creado, que deberían, si no me equivoco, estar aquí. Y efectivamente tenemos el prueba polígono, que es el que hemos creado antes, el rumbo que hemos creado ahora de puntos y el polígono. Y vemos que efectivamente nos ha creado la capa de puntos con todas las entradas que había dentro de nuestro archivo. Si seleccionamos, la tabla que está asociada a este shape, vemos que la estructura de datos es la que nosotros hemos definido, la distancia, el radián que hemos calculado nosotros, la coordenada X de cada uno de los puntos y la coordenada Y de cada uno de los puntos. Sé que esta capa no tiene ninguna más utilidad que la que os he comentado, es mi control. Cuando lo mostré por primera vez me dijeron, hombre, el radián, esto no lo quiere nadie. Y dices, bueno, pues cuando me equivoqué me vine aquí y enseguida detecté dónde estaba el fallo. No tiene ninguna otra utilidad. Y esta es la geometría que hemos creado siguiendo ese rumbo. Yo tampoco tengo red, entonces no puedo ir al blog de Gustavo y mostraros que efectivamente coincide con lo que él ha hecho. Si alguno tiene red, puede navegar a su blog, a consultores, y comprobar que efectivamente tanto el rumbo como la geometría que hemos creado es la que él propuso. Para mí, claro, es mucho más cómodo utilizar el script para hacer esto. Probablemente cuando miréis el post que hizo Gustavo podéis decidir qué os resulta más cómodo, si seguirlo todo por el entorno gráfico y con todas las herramientas que te ofrece GVSIG, o escribiros vuestro propio script para poder haceros, en este caso, la poligonal. No sé si hay alguien que lo esté intentando seguir o haya podido acceder a las fuentes y tenga alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta ahora. Vale. Entonces, en relación, por ejemplo, a lo que comentábamos antes de cómo puedo obtener... Vamos a hacer algo que no tenía pensado y es jugar un poco con la consola, con el intérprete de comandos. Los que hayáis trabajado alguna vez con Python, tarde o temprano habéis tenido que activar la consola interactiva. Para mí es una herramienta fundamental porque te permite probar algo sobre lo que tienes dudas de forma inmediata. Entonces, esta consola, esta consola que tenemos integrada dentro de la extensión de scripting tiene además una ventaja y es que nos muestra una ayuda
sobre lo que estamos haciendo si es un objeto que él reconozca. Por ejemplo, importamos nuestro módulo principal, obtenemos, me voy a asegurar que tenemos la capa que nos interesa seleccionada, por ejemplo la de puntos, que nos da más datos. Y vamos a solicitar acceder a la capa activa. Llamamos a la función que nos devuelve la capa activa, perdón, lo he hecho rápido, y quería mostraros que cuando estamos invocando a la función nos aparece una ayudita con la documentación que hay de esa función escrita en el código. Entonces, te define el nombre de la función, qué te devuelve y, en su caso, qué parámetros va a utilizar. En este caso, la función currentLayer devuelve la capa activa. En caso de que no haya una capa cargada en la vista o que no haya una vista dentro del proyecto, él lanzará un error. No es nuestro caso. Esta es para que veáis que efectivamente tengo una capa cargada dentro de esa variable. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta capa? Pues podríamos, por ejemplo, recorrernos todos los fenómenos. La función features, el método features del layer admite la expresión que es una cadena que luego se compilará, que nos permite hacer un filtro que estaba en relación con lo que queríamos antes. El segundo parámetro que recibiría sería si lo queremos ordenar de alguna manera, esa colección de fenómenos que nos devuelve, y si esa ordenación es ascendente o descendente. En nuestro caso, queremos toda la colección de fenómenos que tenga nuestra capa. Recorremos los fenómenos. Y vamos a imprimir, por ejemplo, el campo ID. Si no me he equivocado al escribir, nos irá mostrando de nuestros fenómenos dentro de la capa el campo que le hemos solicitado, en este caso el ID. Más o menos coincide. Tenemos dos unos y nos dice que hay 58 registros, luego parece que nos ha hecho lo correcto. Puede haber algún escéptico que me diga, claro, es que solo tienes un autonumérico, pues podemos probar por cualquier otro campo. Esto es para que podáis para que comprobéis que efectivamente accedo a lo que yo tengo cargado dentro de la vista. Lo puedo manipular, puedo preguntar, tanto desde la consola como desde el script. Todo el tratamiento de datos alfanuméricos no tengo que hacer ninguna cábala. Si la tengo dentro de GVSig, la tengo dentro de scripting. Por ejemplo, vamos a intentar a ver si me sale. Vamos a intentar hacer un filtro mayor de 50, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a pedir todos los fenómenos dentro de nuestra capa que tengan un ID mayor de 50. Y volvemos a repetir la misma operación. Muéstrame el ID. Como veis, me muestra solo los IDs a partir del 50. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto o queréis que sigamos viendo más cosas.
¿Hay alguien que lo esté siguiendo o que esté intentando hacer alguno de los ejercicios y se haya perdido y necesita ayuda? Vale. Si os soy sincero, pensaba que el ejercicio de la poligonal iba a dar un poco más de juego. Más cosas curiosas que podemos ver. Pues... como siempre, creamos un script. Un comentario, os habéis fijado que en ningún momento he intentado manipular los datos de, en este caso, las capas que teníamos cargadas en nuestra vista. La extensión de scripting está montada sobre GBSIG 2.0. La RC salió ayer, entonces no es no está para entrar en producción. Entonces, lo recomendable es que no se manipulen los datos en este momento, sino que se haga una copia de los mismos para poder evitar que se queden luego los datos inconsistentes. Es el único motivo por el que estoy creando siempre capas nuevas y no estoy manipulando los datos directamente o modificando las tablas. Se puede hacer, todas las pruebas que he hecho yo no me han dado ningún error, pero la RC1 salió ayer. Para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, en este script? Este script nos va a crear una nube de puntos dentro del bounding box de la capa que tengamos cargada. Vamos a ver si encuentro una capa un poco graciosa y los hacemos. ¿Qué pasos vamos a seguir? Lo primero, obtenemos la capa que tenemos cargada en la vista, ya hemos visto esta función. Preguntamos al usuario de nuestro script cuántos puntos va a querer que creemos. Si no ha introducido puntos o no nos pide unos puntos adecuados, simplemente le vamos a decir no has introducido los puntos adecuados, necesitamos un número que sea mayor y terminaremos la ejecución del script. Calculamos la extensión de la capa, calculamos su proyección, creamos la definición de datos de nuestra capa de salida, dónde vamos a guardar, definimos dónde vamos a guardar nuestra capa de salida, creamos un shape, pasándole los parámetros, como siempre, la definición de los datos, dónde se va a guardar, qué proyección utiliza y qué tipo de geometría va a tener ese shape. Esto no nos hace falta. ¿Vale? Utilizamos uno de los módulos estándar de Python, el módulo random, para crear dentro de un rango que están definidos por nuestra extensión de la capa, que nos devuelva dentro de ese rango una coordenada, en este caso es una X, aleatoria, en la que nosotros no tengamos que ver nada. Creamos el punto con las coordenadas aleatorias que hemos generado, creamos nuestra entidad, añadimos nuestra entidad a la capa que hemos creado, terminamos la edición de nuestra capa aceptando los cambios y añadimos la capa que hemos creado con nuestros puntos a la vista. Entonces, esta vista la vamos a quitar, vamos a probar a cargar una nueva con... A ver... No...
A ver si tengo alguna capa un poco mejor. Bien. Bueno, aquí cartografía. Mira. Esta misma. Vale. Ejecutamos, nos aseguramos que hemos guardado, ejecutamos el script y algo no le ha gustado, como es natural. Vale. La sección que nos ha puesto, no. Efectivamente, como veis, tengo que tener la vista. Lo que le estoy pidiendo, efectivamente, en el script es que me devuelva la capa activa. Esta función me devuelve la capa activa. No tenía capa activa, no continúa la ejecución del script y saca un error. Ahora esperemos que vaya bien. Pues no. Vale. No sé por qué. No nos está devolviendo. Ah, ya sé, creo. Vale. Por si fuese un problema de que había varias vistas, pero no debería ser. Correcto. El problema era que tenía varias vistas y no le estaba haciendo ninguna gracia a la hora de buscarlas. ¿Cuántos puntos queremos crear? Pues no lo sé, 200 puntos. Ya ha terminado la ejecución del script. Esta es nuestra capa y, como veis, dentro del extend de la vista, de la capa, nos ha creado una nube de puntos. No tiene más. Podemos hacerlo un poco más interesante y eso lo haríamos, por ejemplo, una nube de puntos en un momento dado podemos decir que bueno, que sí, que muy bien, muy bonito, pero que no nos sirve para nada y que lo que nosotros queremos es crear esa nube de puntos, pero que voy a quitar las capas porque lo vamos a hacer un poco más gracioso. Este script es exactamente igual que el anterior, con una única diferencia, y es que nos vamos a recorrer los fenómenos que tengamos en nuestra capa en una capa que tengamos cargada. Vamos a obtener la geometría de ese fenómeno y le vamos a preguntar a esa geometría si el punto que estamos creando está dentro. ¿Vale? No queremos que nuestros puntos aleatorios estén en cualquier lugar del extend, sino que estén dentro de alguna de nuestras geometrías de la capa. La única particularidad que tiene con respecto al anterior es que si ponemos una nube de puntos muy grande, el script no va a terminar hasta que no haya introducido los 100, 50 o los 1000 puntos aleatorios que hayamos decidido que estén. Cuando lo pensé la primera vez, dijimos que lo mejor era que fuese, en vez del método contains, que esté contenido dentro de la geometría, que fuese el método intersect.
En la ejecución me pasé de optimista y le puse que me crease más de 1000 puntos. Entonces, la ejecución del script se hizo eterna, porque tenían que crearme 1000 puntos que intersectasen con las geometrías, que además, curiosamente, la capa que decidí utilizar no tenía demasiadas geometrías, con lo cual pues, fue una fiesta. Y entonces dije que para evitar que eso nos pasase, teníamos que introducir un número de control para poder salir, aunque no haya cumplido lo que le hemos pedido. Al final nos mostrará por consola, en caso de que haya tenido que terminar, cuántos puntos ha conseguido generar tal y como le hemos pedido. Entonces, podemos buscar una capa, el de provincias. Vale. Esta parece buena. Seleccionamos la capa. Y tratamos de ejecutar el script. ¿Cuántos puntos? Pues no sé. Podemos arriesgarnos igual a ver qué nos pasa. 200 puntos. Algo no le ha molado. Vale. Se está quejando. Vale. Todo esto, claro, estaba en mi ordenador y yo en mi ordenador sí tengo definido, como ya os he comentado, mi carpeta de preferencias. Aquí no. Entonces, esta función no me está devolviendo lo que tiene que devolverme y está fallando. Entonces, cambiamos la ruta donde vamos a guardarnos nuestra capa. Ejecutamos, nos vuelve a pedir cuántos puntos queremos, volvemos a probar con 200. Este es el control, me está diciendo que efectivamente todavía no nos hemos pasado. En algún momento terminará. Todavía no ha terminado. Ayer cuando lo probamos, también lo probamos con menos puntos. Vale. Ha conseguido introducir los 200 puntos que le hemos pedido que estén contenidos dentro de las geometrías que tenemos en nuestra capa. Ha necesitado 627 puntos para conseguir meter esos 200 y este es el print que os he dicho antes, que nos dice cuántas entidades se han introducido. Vamos a buscar nuestro shape, a donde tenemos nuestro shape, donde le hemos dicho que se guarde, en barra tmp. Y si no me equivoco, ¿era ejercicio? No, puntos aleatorios. Lo cargamos. Vamos a intentar a ver si consigo un color que se vea mejor. Blancos, ¿verdad? No sé si lo veis, todos los puntos. A ver, espera, le cambio. ¿Mejor? Todos los puntos que nos ha creado están contenidos dentro de alguna de los polígonos que tenemos dentro de nuestra capa. Hemos accedido a cada uno de los fenómenos de la capa España-Provincias, lo hemos recorrido, hemos comprobado que el punto esté contenido en alguno de ellos, si es que sí, se ha introducido, si es que no, se ha desechado el punto y hemos creado otro para buscarlo. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Me estáis dejando sin ejemplos. Vale.
Lo hemos comentado al principio. Jorge me está comentando que no sé si hemos hecho bastante énfasis en el hecho de que nosotros podemos acceder a todos los métodos definidos por el objeto. Es decir, desde la consola lo veremos muy bien. Ahora mismo, lo que os mostré de la consola, mayúsculas. Le estaba comentando esto porque ese método contains, que habéis visto, esa función que tiene la geometría, es una funcionalidad que tienen... Hay más funcionalidad de ese estilo en los objetos de geometría, Joaquín, si tienes que corregirme, méteme un capón. Entonces, los que sepáis un poco de desarrollo de GeoBasic, hay una librería, esa JTS, y ahí hay más funcionalidad que está ahí disponible. No solo el método contain, sino otros más. ¿De acuerdo? Se pueden hacer más cosas, no solo lo que estamos viendo hoy. Yendo un poquito más, lo que nosotros hemos intentado a la hora de crear estos módulos o estas librerías, la de GeoBasic, el Comos, que también las hemos visto, o el Geom, es intentar simplificar un poco aquellas partes más oscuras de la programación en GeoBasic. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos visto que para crear un shape necesitábamos llamar a una función y pasarle 5 parámetros. El código necesario para crear ese shape realmente son 30 líneas de código. Pero esa función o esas 30 líneas de código lo único que hacen es una serie de comprobaciones con esos parámetros que nosotros hemos pasado, con lo cual lo que hemos hecho ha sido exponer hacia el consumidor de los scripts, una función muy sencilla, abstrayéndole de todo lo que hay por debajo. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, llamamos a la función, para que veáis, el layer. Este layer es un objeto Python creado dentro de lo que es el módulo GeoBasic y tiene las funciones definidas por nosotros. ¿Vale? Esto es lo que expone o lo que creemos que es más utilizado dentro de un layer por lo que podría ser el consumidor de scripting. No quiere decir que el layer solo tenga esto. Hay más funciones que están definidas dentro de lo que es el API de GeoBasic. ¿Vale? No sé si esto os aclara algo o os complica todavía más la cosa. Estará explicado y habrá documentación al respecto, y allá donde se utilice el API de GeoBasic habrá enlaces a la documentación de los APIs. Lo que no habrá será una explicación extensa de las funciones del API de GeoBasic. Sí intentaremos hacerla de todas las funcionalidades de nuestras de scripting, de los módulos de scripting, pero de lo de GeoBasic es lo que hay en los Javadocs. No vamos a entrar a documentar todo lo que hay detrás. ¿Vale? Me he ido un poco con la explicación. Creo que estábamos viendo cómo crear un script, otro script nuevo. Correcto. Creamos, como siempre, un script nuevo. Y, como siempre, bueno, os explico un poco qué es lo que vamos a hacer. Este ya es de los que no tengo preparados, con lo cual, bueno, nos puede pasar cualquier cosa. Como siempre, pedimos la layer activa, obtenemos las features de nuestra layer, recorremos los fenómenos o entidades,
obtenemos la geometría de cada uno de los fenómenos. Y, bueno, perdón, no os he contado qué es lo que vamos a intentar hacer, que debería venir antes que la explicación de qué es lo que hacemos en el script. Vamos a intentar crear el convex hull por código de la capa España Provincias, ¿vale? El convex hull es una de las funciones que os hemos dicho que están definidas dentro de la API de GeoBSIG, de la geometría. Geometry tiene una función que es convex hull. Entonces, siendo una capa de polígonos, y para que pudiésemos ver cosas, lo que a mí se me ha ocurrido era, una vez que hemos obtenido la geometría, en este caso el polígono, obtenemos cuántos vértices tiene definidos ese polígono. Para cada vértice del polígono en cuestión obtenemos las coordenadas, ¿vale? Que vamos cargando en una lista de coordenadas X y en una lista de coordenadas Y. Creamos una geometría de tipo multipunto y a esta geometría de tipo multipunto le añadimos las coordenadas de nuestros vértices calculados previamente. Este método en concreto lo que solicita son dos parámetros, lo que solicita una lista de coordenadas X y una lista de coordenadas Y. Por eso los hemos cargado y no hemos creado puntos directamente, que también podríamos haberlo hecho. Una vez que tenemos nuestra geometría multipunto definida, llamamos a su método convex hull, nos devuelve una geometría X, cargamos los valores de nuestra nueva entidad, creamos una capa, llamando, como siempre, para facilitar y que sea más claro, tengo una función aparte definida con las 4 líneas de código que necesitamos, que se repiten una y otra vez. La ruta, la proyección, la definición de datos y la llamada propiamente a la función que nos crea, en este caso, un shape. También hay soporte para crear una función, igual hay una función que es createDBF para crear una tabla de DBF sin soporte geométrico. La sintaxis sería muy parecida. Añadimos a nuestra capa la geometría que hemos creado, cargada aquí. Terminamos la edición aceptando los cambios y liberamos los fenómenos de la capa de entrada. Esto no lo he contado hasta ahora, es muy importante realizar este paso. Cuando utilicemos y carguemos las entidades que tengamos en una capa a través de la función del método features del layer, una vez que hayamos dejado de usarlo, hay que liberarlo con el método dispose. Si no lo hacemos, se nos quedarán punteros esparcidos dentro de lo que es el entorno y podría darnos algún disgusto. Por ejemplo, si una vez que hemos ejecutado nuestro script ha hecho las operaciones que nosotros queremos y nos vamos al entorno gráfico a hacer cualquier otra operación, por ejemplo, sobre nuestra capa y la editamos. Tendrá 2 punteros diferentes, puede dar lugar a inconsistencias. ¿Vale? Entonces, es simplemente liberar lo que hemos dejado de utilizar. Barra TMP. Vale. En teoría las rutas son correctas. Tenemos una capa activa. Pues vamos a probar. Lo ejecutamos. No nos ha dicho nada. Nos muestra que se está ejecutando el script y que ha terminado el script. Y si todo ha ido bien, debemos tener dentro de la carpeta temporal un shape llamado convex que contiene el convex hull de nuestra capa. Para que veamos a ver si tenemos suerte. Ahí.
y se ve que aparentemente, por lo menos, nos ha creado lo que nosotros estábamos pidiendo. No sé si, una vez más, tenéis interés en que veamos alguna otra cosa o queráis que veamos un ejemplo. Veo manos. Sí, buenos días. ¿Cómo le podrías poner un fondo diferente al Convex Hull? O sea, un color diferente al Convex. Vale. La parte de simbología, ahora mismo no tenemos un acceso fácil desde la extensión de scripting. Entonces, desde la propia extensión no podemos cambiar la simbología que se está utilizando en la capa. De forma fácil. Es decir, como ya os he dicho, si GVSIG puede cambiar la simbología, nosotros podemos cambiar la simbología, pero el proceso de meterse a hacerlo no es tan sencillo como llamar a una función y pasarle un color, por ejemplo. Te sale con el color por defecto. Exacto. Ok, muchas gracias. ¿Había más preguntas? Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Hay alguna manera de poner un icono en la barra de herramientas para ejecutar alguno de los scripts que hemos hecho? Vale. Eso no es propiamente algo de la extensión de scripting. Me voy a adelantar porque era una de las cosas que pretendía contar mañana, pero sí, está pensado y en principio se podrán poner la barra de herramientas para que un botón para que nosotros podamos lanzar nuestro script. En cualquier caso, como os he mostrado al principio, tenemos una forma cómoda de lanzar nuestros scripts. Estos son los scripts que hemos creado ahora en el taller. Están aquí y si hiciésemos en este, por ejemplo, doble clic, lo ha ejecutado y nos ha creado la capa que le estábamos pidiendo. No sé si recordáis el ejercicio, que era simplemente crear el cuadrado y está ahí. ¿Vale? O sea, sí que se está pensando en cómo redistribuir el trabajo que uno vaya haciendo con los scripts, porque es importante poder, una vez uno desarrolla una funcionalidad, poder compartirla con otros compañeros o en la organización o en cualquier sitio. Entonces, se está pensando en la forma, y hay ya algo de trabajo hecho, sobre cómo empaquetar los scripts y poder distribuirlos como cualquier otro paquete de GVSIG. Y por ahí van los tiros, es cosas que va a contar mañana, pero como igual alguno mañana no venís... Pues, efectivamente, una de las cosas... Va a contar más cosas que no vamos a contar hoy, así que venid. Estamos estudiando cómo poder compartir los scripts a través del gestor de complementos. Nos está dando algún dolor de cabeza, pero bueno, estamos trabajando en ello porque nos parece interesante que se pueda compartir un script en un momento dado. Igualmente, lo que estáis viendo digamos que la funcionalidad que se está exponiendo en scripting es sobre todo acceso a datos, ¿vale? Y tú habéis preguntado hace un momento por simbología. Lo que también nos interesa desde el proyecto es saber qué partes de GVSIG realmente os interesa scriptear, porque de primeras no vamos a intentarlo todo. Iremos, y por eso justamente en el blog de GVSIG Víctor pidió feedback de la gente para ver qué cosas os interesan más, porque a lo mejor el layout no interesa scriptear, no interesa. Seguro que hay alguien que sí, pero esto será como todo. Cuando mucha gente pida algo se enfocará más hacia ahí, porque todo a la vez no se puede hacer. Hay que ir poco a poco y es ir exponiendo funcionalidad de GVSIG de esta manera. Todo se puede hacer, como ha dicho él, si sabes, pero tienes que saber desarrollar en Java, en GVSIG. Entonces, ir exponiendo, ir sacando todo eso que hay ahí dentro como librerías en Python requiere que prioricemos, ¿de acuerdo? Entonces, si vía listas de correo en la entrada que escribió, no sé si tienes, prueba de intentar conectar de internet. No tenía conexión. En el blog de GVSIG veréis por ahí recientemente entradas sobre scripting, por ahí echadle un vistazo porque también hay alguna cosa que hoy nos ha contado en un script sobre cómo hacer un buffer y tal. Y si no, vía listas, como siempre en el proyecto, vía listas de usuario podéis hacer preguntas o sugerencias. ¿Sí que has podido entrar? Sí, parece que ahora ya tengo conexión.
Este es el que os ha comentado. Creo que quedaba otra pregunta antes de que veamos. ¿Había alguien más que quería preguntar? Era lo mismo, era sobre la ventanita, que no, la ventana del launcher, pero es que no funciona muy bien, ¿no? Le das y no te devuelve, deberíamos ponerlo. Ah, vale. Por lo que he entendido que estás comentando, efectivamente, si lo habéis visto, volvemos a sacarlo. Sí, perdón. Está diciendo que el lanzador de scripts, la ventanita del launcher, no muestra que se esté ejecutando. Si os habéis fijado, cuando este caso con el que hemos creado anteriormente, el que hemos ejecutado anteriormente de crear una geometría, nos hemos dado cuenta de que ha terminado porque nos ha cargado la capa dentro de la vista con la geometría que estábamos creando. Este, por ejemplo, que lo ejecutamos también, no nos muestra nada. Si os acordáis, este Hola Mundo que se ha ejecutado nos estaba mostrando dentro de la consola el texto Hola Mundo, nada más. Pero el lanzador de scripts no nos ha dado ningún feedback, ninguna respuesta, ni de que lo ha ejecutado, ni de que lo ha ejecutado correctamente. Correcto. El lanzador de scripts es un lanzador de scripts. No te avisa, no interactúa contigo. Podríamos intentar ver alguna forma. Eso puede ser responsabilidad del que escribe el script, porque puede haber scripts que estén pensados para ser usados inmediatamente y puedes tú lanzar un mensaje desde el script, decir al final, ha ido bien, ha ido mal, pero puede haber otros scripts que estén pensados para llamarse en cadena y no quieras poner ahí interfaz de usuario, por así decirlo. Entonces meter ahí un mensajito, ya hemos visto en los scripts ejemplos. Simplemente poner al final, pues ha ido bien o ha ido mal, lo mismo que pondríamos por consola, realmente se deberían de lanzar así para que... Si necesitas en un momento dado tener feedback de qué ha pasado con tu script, lo mejor es ejecutarlo desde el entorno de edición, porque aquí en la consola sí te va a avisar, te saca siempre el mensaje de que lo ha empezado a ejecutar. Si lo ha terminado, te va a sacar el mensaje de que lo ha terminado y desde luego te va a sacar los errores que se hayan podido producir. Un momento, sí. por favor, esperemos al micrófono. Están traduciendo lo que vamos hablando, entonces si habláis, aunque nosotros os oigamos, allá adentro no os oyen. Y si no, tampoco aparece en el vídeo, que estamos grabándolo. Un diálogo de proceso no existe. Un diálogo de proceso no existe, correcto. Y mantener un diálogo al principio y luego matarlo al final no se puede. O sea, lanzarlo al principio, tú haces el script y lo matas. Lo hemos comentado. Me imagino que te refieres a una especie de barra de progreso parecida. Sí, que tú le puedas ir dando parámetros y la puedas ir modificando en tiempo de ejecución. O lanzar un diálogo al principio y luego la matas al final. Eso te lo responderán. No es algo propio de la extensión de scripting, sino que es más un problema de lo que es el entorno GVSIG. Entonces, ahora contestarán y te responderán mucho mejor que yo el responsable de desarrollo de GVSIG. Hola, buenas. En principio sí que está pensado para que el script pueda ir informando del progreso que va haciendo. La barrita que hay abajo que se mueve a un lado y a otro ha sido el primer intento de ello. Lo que pasa es que el propio script tiene que comunicar cuál es su progreso. En un momento dado el script puede ir interactuando con esa barrita de abajo. Hay una serie de variables globales que todavía estaban en fase de desarrollo, por eso Víctor no las conoce, que sirven para que tú desde el script puedas decirle estoy al 10%, estoy al 5%, y entonces la barrita, en vez de moverse así como loca, se iría moviendo tal como lo indicas tú en el porcentaje, en tu script. Y al final le dirías, he terminado. Y entonces la barrita se quedaría quieta y durante unos segundos se quedaría ahí paradito y después desaparecería sola. En estos momentos esas cosas están todavía en fase de pruebas y no funcionan bien del todo y por eso Víctor no la ha enseñado en ningún sitio. En principio, además de estar en la barrita de esas, podrías sacar tú un administrador de procesos en marcha si tienes más de un script lanzado y poder ver el progreso de cada uno de los scripts que tengan lanzados en un momento dado. Imagino que eso en las próximas semanas estará disponible.
porque las últimas pruebas que hice yo hace una semana en mi equipo ya lo tenía casi terminado. Lo que pasa es que no subí los cambios porque estaban sin probar todavía. No sé si te referías a algo de esto. Y luego, otra cosa interesante sería cerrojos. Para evitar la doble ejecución de un script, imagínate que por este tipo de que no tienes información, tú le haces doble clic, no va, entonces imagínate que tú estás ejecutando muchas veces implementar una especie de cerrojo. Eso es factible. Repite la pregunta, Joaquín. Bueno, lo que quiero decir es... Espera, Joaquín, espera un momento. Repitamos la pregunta porque la he hecho sin micrófono. No te preocupes. Lo que quiero decir es básicamente que cuando yo ejecuto un script, evitar que si ya está en ejecución se vuelva a ejecutar. En principio eso no sería complicado. No se me había ocurrido, sin más. Hay demasiadas cosas que no se nos ocurren a lo que estamos desarrollando, pero no sería complicado hacer. Si pensáis que es interesante, no hay problema en hacerlo. Ya. Sí, exacto, es bloquearlo. Lo que pasa, en principio no pensé que fuesen bloqueantes la ejecución de los scripts, porque todos los scripts cuando se ejecutan en un hilo de ejecución aparte, se ejecutan en batch de forma que no interfieran con el resto de la ejecución de GVSIG. Entonces no se me ocurrió que tú pudieses dejar un proceso ahí bloqueado y decir, ya no voy a ejecutar más instancias de este. Pero bueno, si parece interesante es añadirlo, se podría añadir algún check a las propiedades del script. No sé si lo ha enseñado antes Víctor, que además de la pestañita de código hay una pestañita al lado con propiedades. Añadir ahí algún check, indicar que no puede ser reentrante este script, que solamente puede haber una instancia a la vez del script y que el usuario cuando diseña su script que lo chequee si cree que ese script no debe ser así. Eso no sería complicado de hacer. ¿Vale? Bueno, lo ha sacado Joaquín a colación. La parte de propiedades del script las podemos definir la creación. Acordaros el nombre, estas nos salían cuando lo creamos. Una vez que lo hayamos creado podemos venirnos e introducir lo que queramos. No hay ningún problema. Lo guardamos. Y esto se nos guarda en un archivo al lado del script nuestro. ¿Vale? ¿Más preguntas? Pues entonces casi vamos a terminar un poco antes. ¿O queréis ver? Ah, muy bien. Vale, a ver si lo tengo. Me propone Jorge que os muestre un script que tenemos desarrollado. Cosas que igual lo tienes en tu máquina. ¿Dónde está? El blanco. Dame el blanco, ese es el blanco. Este script es un ejemplo claro de Works in my machine. Que aquí no he probado. No me digas. ¿Lo tienes? Aquí no. Dejadme que lo busque porque nos pareció curioso también. ¿Tú lo tienes? Vale, yo lo tengo. No está con BNOS. 2 del 11, no. Un momentito, por favor. ¿El doble? El doble no. Pero bueno. Yo sí.
Esto es una tontería, lo vais a ver que es una chorrada, pero yo lo he visto en algún pliego como funcionalidad a implementar. Entonces, es curioso. Simplemente para que veáis que hay funcionalidad que es bastante sencilla de escribir, que cualquier persona con un mínimo de programación puede hacer y que de otra manera costaría un poco montar en un plugin al uso de GVSIG en Java. Como siempre, creamos un script nuevo. Esto es lo que hemos comentado antes de la ventana de propiedades, que podemos introducir directamente en la creación. Le damos a aceptar. Este es nuestro script que nos acaba de crear. No lo hemos guardado, no están las propiedades aún. Pegamos el código, guardamos. Vale, pues no nos ha puesto. Hay un bug. Vale, ¿qué vamos a ver? Vamos a intentar que nos abra tanto en Google Maps como en OpenStreetMap lo que nosotros tenemos cargado en nuestra vista. Entonces, me voy a pulir todo esto. No los datos, sino la extensión. Imagina que estamos navegando en algún sitio, tenemos una cartografía y queremos ver cómo está en Google Maps o en OpenStreetMap, o en realidad en cualquier servicio que tenga en la URL de los parámetros necesarios que hay en esas localizaciones. Os lo juro que lo he visto en pliegos, ¿eh? A ver qué tenemos. Pues mira, el de Callejero de Valencia. Y hacemos publicidad de la casa. Vale. No utiliza... Va. Sí, va. Debería ir. En 23. Sí, yo creo que ayer lo vamos a probar y si no, sí, cambiamos la proyección. Nos avisan que tengamos cuidado con la proyección por si acaso. Que ayer nos dio bastantes dolores de cabeza, sí. Este script no utiliza ninguna o muy pocas de las utilidades que tenemos definidas nosotros. Es decir, básicamente pide la vista, nada más, y obtiene no me va a salir ahora, del módulo Geom una forma fácil para acceder a la proyección que vamos a utilizar. ¿Vale? El resto es lenguaje Python puro y duro. Estas constantes las hemos sacado, son las que utiliza Google, son constantes definidas por Google y no tenemos nosotros nada que decir al respecto para que nos muestre lo que tenemos cargado. Entonces simplemente guardamos y ejecutamos y algo ha petado. ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado? Vale. Estamos utilizando, correcto, estamos utilizando esta función está definida en la última versión de la librería nueva de Geom. ¿Vale? En lo que nos hemos instalado, lo que está distribuyéndose desde el RC1, en este momento no está disponible. Cuando queramos interactuar con proyecciones, este será el método fácil de hacerlo. Y además, mira, nos sirve muy bien para el ejemplo que os estaba comentando. CRS Factory es una clase de GVSIG que tiene un método getCRS que recibe este parámetro. Nosotros lo hemos simplificado, en realidad nos hemos quitado el CRS Factory. Pensamos que un usuario programador de scripts no tiene que conocer lo que es el factory de proyecciones de GVSIG, que eso es un problema que deberíamos tener resueltos nosotros por debajo, que el usuario consumidor de la proyección, en este caso, lo único que quiere es pedir, oye, dame mi proyección. Y entonces hemos creado todo el mecanismo por detrás dentro del módulo Geom para que efectivamente solo haya que pedir una proyección.
Es un ejemplo tonto porque en realidad no nos quitamos demasiado de encima, pero bueno, puede ilustrar el qué estamos haciendo. No lo sé. CRS Factory, no lo tengo. ¿Alguien se sabe la cadena de memoria? Sí, tengo esto. Ahí lo tienes. La línea. Yo sí tengo la librería nueva. O al menos el código, una parte de él. ¿Vale? Lo que estoy haciendo ahora es, claro, como yo lo tenía probado con mi librería nueva, que todavía no tengo comitada, este import no me hace falta. Lo que estoy haciendo es pedirle a la estructura de objetos de GVSig o GVSig FMAP, gestión de CRS, que me importe la clase CRS. ¿Vale? Ahora debería habernos funcionado. Si tenemos conexión a internet y se lo ha comido, no se lo ha comido, no se lo ha comido. No nos lo ha abierto porque no tenemos el navegador predefinido. Vamos a ver. Os aseguro que funciona. A ver, general, navegador web, Firefox, está definido, debería ir. Lista cargada, ver URL. ¿Estás en la vista? ¿Qué vista? No nos hace caso. No nos hace caso. Vale, la función, o sea, el script, lo único que hace es calcular el string que nosotros tenemos y solicitar a la URL, calcula la URL y abre el navegador, el control por defecto que tiene GVSig para la gestión del navegador. Y no se queja, lo está haciendo y no nos enseña nada porque no está llegando al navegador y no os lo puedo enseñar. Bueno, aparentemente las URLs son correctas. Es lo que he hecho ahora, poner simplemente un print dentro de la ejecución del script para que me muestre si tenemos un error en la cadena o qué nos está pasando. En principio las URLs son correctas y aquí, en la llamada al browser control, algo estamos perdiendo que no nos lo está abriendo. Porque si vamos a probar. He copiado la URL que nos ha generado y la pego directamente en el navegador por si tuvimos suerte y efectivamente la URL calculada es correcta. ¿Cómo? Que no tuviese red. Bueno, no parece que nos esté abriendo nada en el navegador. A Jorge sí le ha salido en el ordenador que no podéis ver. Como veis, lo único que hago es copiar la URL que hemos calculado y la abrimos en Google Maps.
el script en teoría es correcto y no sé por qué exactamente no nos está mandando. Esta línea es la que no está funcionando correctamente, que es la llamada al control de GVSIG del navegador. Y con esto ya os he enseñado prácticamente todo lo que teníamos preparado, incluso alguna cosa que nos hemos sacado de la manga. No sé si tenéis alguna otra pregunta que queráis que hablemos. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias por haber venido, espero que os resulte interesante y bueno, como ya os ha dicho Jorge, cualquier cosa que creáis que deberíamos tener en cuenta en la extensión de scripting, os agradeceremos mucho que nos lo hagáis llegar de alguna manera, ya sea a través del blog o a través de las listas.